Bendiciones para cada uno que esté viendo esta reflexión de esta ocasión. La reflexión de esta ocasión es acerca del mensaje a las iglesias cristianas que aparece en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en verdad, aparecen una estructura muy importante, la estructura de los 4 7. Aparecen las 7 iglesias, aparecen 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. El autor lo diagrama de esa manera, el libro, para luego de cada una de esas partes rellenar con contenidos que vayan a asuntos más específicos. En esta ocasión yo quiero reflexionar sobre el mensaje a las iglesias. La Biblia dice que es un mensaje dado a 7 iglesias que se encuentran, estos mensajes se encuentran narrados en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Hemos de aclarar que no es que el mensaje para las iglesias sea solo lo que contienen los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, porque al final de Apocalipsis también el autor dice que hay de aquel que quitare o añadiere a lo que está escrito allí, y lo dice no para el que haya leído, sino para el que oyere el mensaje. Quiere decir que espera que si alguien escuchó ese mensaje, que se lo leyeron en la iglesia, se lo leyeron en algún lugar, no debiera ponerle en su imaginación, no debiera agregarle en su imaginación, ya sea por emoción, sensacionalismo o por algún otro interés, ni tampoco debiera quitarle al contenido que lleva, porque el objetivo es que se agarre el mensaje y se aplique. Este mensaje fue enviado a iglesias del Asia Menor y allí aparecen los nombres si usted quiere leerlos: Éfeso, Smirna, Tiatira, Pérgamo, Filadelfia, etcétera, y la Odisea. Estas eran iglesias que estaban ubicadas en esa área y eran conocidas por el autor. Entonces, él deja ir este mensaje y pone simbolismos, como ya lo dijimos, el libro de Apocalipsis tiene. El mensaje dice claramente que las estrellas simbolizan el ángel de cada iglesia o los ángeles de cada iglesia, y los candelabros simbolizan las iglesias. Esto es muy importante porque hay un símbolo que tiene un mensaje: el símbolo de la estrella y el símbolo del candelabro. La estrella tiene luz propia, el candelabro no. Se le coloca aceite para que luego reciba el calor y se pueda producir la llama. El otro asunto es que el mensaje es dado a los ángeles, al ángel de la iglesia. ¿Será que Juan le iba a escribir a los ángeles? ¿Cómo es posible? Obviamente que la palabra ángel allí se refiere más que todo al que participa o al que es miembro de esa iglesia. La iglesia es una corporación, es una institución, es una colectividad, pero está formada por individuos. Y estos individuos son los que han de llevar el mensaje que Dios tiene para ellos. Cristo se mueve por todos los candeleros, por todas las iglesias. En otras palabras, Cristo está en cada grupo. Él mismo dijo que donde estuvieran 2 o 3 congregados en su nombre, allí estaría Él con ellos. Por lo tanto, el mensaje es dado a aquellos que forman la iglesia. Y la iglesia como corporación solamente puede dar luz cuando los individuos que la conforman tienen esa energía que el Espíritu Santo concede a aquellos que dependen de Dios. Eso fue lo que sucedió en el día de Pentecostés, tal como lo registra el libro de Hechos capítulo 2. Estaban todos congregados, los seguidores de Cristo, los que genuinamente dependían de Dios, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y dice la Escritura que se notaba una llama de fuego que estaba sobre sus cabezas. En otras palabras, mostraba la energía, esa luz que iba a iluminar al mundo. La iglesia
por lo tanto, es simbolizada por esos candelabros. Y el candelabro o el candelero es un receptáculo, nada más. No puede por sí solo alumbrar. Necesita que venga la luz. Sin embargo, los ángeles de las iglesias son simbolizados por estrellas. Y la estrella tiene luz propia, tiene la energía. Se espera, por lo tanto, que los cristianos que formen una iglesia, que estén reunidos como grupo y como equipo, puedan también transmitir el mensaje de amor, de verdad, de inspiración y esperanza que Dios les ha dado. No solamente puedan brillar individualmente, pero colectivamente, ya que el hombre, como hemos dicho en alguna otra reflexión, es por naturaleza social, y el cristiano sobre todo. Por lo tanto, la iglesia a la que se refiere Juan es una iglesia activa, ardiente, en la que está la presencia de Cristo Jesús. Algunos predicadores o escritores han aplicado los mensajes de las iglesias a diferentes períodos de la historia del cristianismo. Bueno, eso luce muy interesante, pero eso es como ir para atrás, para analizar un poco la historia y ver cómo se va distribuyendo la interpretación de esos mensajes en la historia. Eso no nos sirve de mucho a nosotros. Lo que queremos nosotros es la utilidad para nuestro tiempo. Y el mensaje de la Biblia es actual. En otras palabras, no es un mensaje que fue nada más para el pasado o será para el futuro. Lo que a Dios le importa es que nosotros en el presente saquemos ventaja de este mensaje. ¿Y cómo podemos sacar ventaja? Entendiendo que ese mensaje a las iglesias no es necesariamente para períodos en la historia. Juan no estaba pensando en períodos de la historia. Dios está pensando en el hoy, en el presente. Y cuando nosotros nos encontramos con esos mensajes, debiéramos de verlo para hoy, para nosotros hoy. ¿Cómo es que actuamos? Hay 7 mensajes muy lindos al inicio de Apocalipsis, lógicamente, al inicio del libro, en los capítulos 2 y 3. Y en esos mensajes encontramos una estructura también del mensaje. La primera parte del mensaje nos muestra a Cristo presentándose como el que es el responsable de transmitir ese mensaje a la iglesia, de sostener a la iglesia, de sostener a los componentes de la iglesia. Hemos de aclarar que cuando hablamos de iglesias no estamos hablando aquí de edificios, de estructuras metálicas o de concreto o de cualquier otro tipo. Nos referimos a individuos, a seres humanos, a seguidores de Cristo. Eso es la iglesia. Entonces, en la primera parte, en los componentes del mensaje de estas iglesias, es Cristo, el que se presenta para la iglesia como su sostenedor, como el inspirador, como el autor y consumador de la fe de aquellos que componen la iglesia. Luego aparece una declaración de lo que Cristo sabe de la iglesia, cómo la iglesia actúa, qué es lo que la iglesia tiene, cómo filtra los mensajes que le llevan, si la iglesia realmente está haciendo como se esperaba. Después de eso viene realmente un comentario sobre lo que Dios reconoce en la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo de positivo? Qué hermoso es esto. Que vean que también nosotros tenemos virtudes. Y Dios sabe cuando alguien se ha entregado a Él y también le reconoce esas virtudes, esa obra, esa entrega, esa dedicación. Pero no solamente eso, también Dios es práctico y dice allí que Él rechaza varias cosas y le hace ver a la colectividad y al individuo lo que no le agrada a Dios. La persona debe entender que también Dios va a decir, mira, esto no me agrada, así que rechazo eso rotundamente. Y después que Dios ha presentado a Cristo como el que está en la iglesia, el líder de la iglesia, ha presentado la declaración de lo que se sabe de la iglesia, ha presentado el reconocimiento que hay de la iglesia y luego lo que se rechaza de esa iglesia, lo que no funciona, también Él le da un consejo a la iglesia. Le muestra el camino a seguir. Y después que le muestra el camino, le da una advertencia. En esa advertencia está clara la determinación de que si uno sigue el curso equivocado, pues obviamente va a tener un final no deseado. Y por último aparece la recompensa,
aparece la palabra de triunfo y también los logros que el individuo tendría. Hay un aspecto de motivación en cada mensaje a estas iglesias para que uno pueda seguir el curso de fe que ha iniciado. No solo uno, pero también en compañía de otros. No olvidemos que este es el punto, de que somos cristianos, pero no para vivir en aislamiento, sino que somos cristianos para vivir en colaboración, en conjunto, en grupo, en armonía, en comunión con los demás. De esa manera es como podemos vivir el cristianismo. En los mensajes que tenemos a la iglesia, también nosotros miramos que existen variedad. A unas iglesias el mensaje es de una manera, para otros es de otra forma. Hay variedad de mensajes. La estructura es igual o parecida para todos los mensajes, pero los mensajes son diferentes. Por ejemplo, existe un mensaje para una iglesia o para aquellos que están en la iglesia que han perdido la pasión del primer amor, han perdido esa dedicación para que vuelvan a recuperarlo. Y hay un reconocimiento de las virtudes que tienen, de las habilidades que tienen, pero deben recuperar esa pasión. De nada sirve que tengamos habilidades si no tenemos esa dedicación y esa pasión. De nada sirve que recordemos lo que hicimos si no lo estamos haciendo ahora. El asunto es que debemos estarlo haciendo hoy. Recordemos que lo que hicimos antes no nos sirve para la salvación si no lo estamos haciendo ahora. Así que hay que recuperar esa pasión, esa dedicación, esa entrega, esa entereza en el servicio, esa agudeza en la percepción de la verdad y seguir el camino. También existe un mensaje para la iglesia que es perseguida, es sufrida. ¿Y cuántas personas a diario sufren problemas en sus trabajos, en su vecindario, aún en su misma casa, en su misma familia? Pero estos individuos que son miembros de la iglesia cristiana siguen fieles a su Dios porque saben que Cristo está siempre con ellos. Por lo tanto, el mensaje a la iglesia perseguida es de que tenga paciencia, porque esto pasará y luego se encontrará la paz más allá del sufrimiento. Hay que tener paciencia. Pero no solamente existe la iglesia que debe recuperar el primer amor y la pasión, la iglesia que debe tener paciencia en la persecución, pero también la iglesia que está comprometida. Mucho cuidado, la iglesia que es comprometida. La iglesia que se va hacia el secularismo o se va hacia el fanatismo. Se compromete con el mundo o se compromete también con algunas empresas o ideas que son extremistas. Ninguna de las dos cosas funciona. Debe haber un balance, un equilibrio en la manera de percibir la fe y de practicar la fe. Porque si no, uno se arruina uno mismo. También hay un mensaje a la iglesia corrompida, a la que ha permitido que se adultere el mensaje de la verdad. Y se adultere a veces con buenas intenciones, con nobles ideas, pero de todas maneras no es la verdad. En el cristianismo, si no dejamos que Jesús guíe el barco, de nada sirve que le pongamos otras cosas. Podemos ser muy estoicos, personas que somos muy morales y que tenemos una fuerza de voluntad extraordinaria, pero eso no es suficiente para resolver el problema del pecado. Necesitamos la dependencia de Dios. Así que se puede corromper la fe del cristiano, la fe de esta iglesia, introduciendo ideas, conceptos que son ajenos a la justificación por la fe, ajenos a la salvación en Cristo Jesús y ajenos a la verdad de lo que debemos vivir ahora y cómo debemos esperar a nuestro Salvador. Y existe también la iglesia muerta, aquella que está llena de rutinas, pero que en el fondo no está activa como se espera. La iglesia de la hipocresía, la iglesia de las apariencias. Eso no deberá ser. Debemos ser una iglesia genuina. Está la iglesia también que es fiel. Una iglesia que debe mantenerse. Esa fidelidad es constante, no por un momento. Y la iglesia tibia, la que cree que todo lo ha logrado y que allí se queda estancada. Desgraciado aquel que piense que ha llegado a su meta o alcanzado su fin. No podemos pensar así. Siempre hemos de estar necesitados de Cristo. En este programa, Mi Decisión Hoy, con su servidor Raúl Valdemar Benítez, vendremos muy pronto con otra reflexión sobre este libro de Apocalipsis o algún otro aspecto del cristianismo. Dios te bendiga y que tengas un buen tiempo. Hasta luego.